tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos en vivo, estamos arrancando la caja negra 21, 5 minutos, 21 grados, la temperatura en Asunción. Siempre pasa cuando encaramos un tema, es impresionante la avalancha de denuncias, de gente que colabora, que aporta datos, información, por supuesto, y eso siempre lo decimos nosotros en la caja negra tenemos un equipo periodístico en la producción, hacemos un chequeo de los temas que comparte con nosotros y analizamos si es de interés público y después preparamos los informes y lo damos a conocer. Este es el tercer martes que estamos tocando un tema que tiene que ver con un grupo empresarial y que tiene que ver principalmente al caso del Banco Atlas, perteneciente a la familia Sucolillo. Hemos explicado varias veces por qué esto nos parece que es de interés general, porque tiene que ver con la imagen país. Hay denuncias de supuestos lavado de dinero y lo que vamos a mostrar ahora es un caso gravísimo. Es un caso gravísimo porque de vuelta en el foco de este caso aparece este mismo banco, el Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo, y desnuda de vuelta una cuestión muy llamativa y tiene que ver con la falta de controles rigurosos a la hora de otorgar préstamos, como por ejemplo ustedes sabrán que se dan en otros bancos, incluso en cooperativas, en financieras, etcétera, etcétera. Me decía hoy una compañera, Cintia Mora, que es nuestra coordinadora periodística de la Caja Negra, que cuando uno va a hacer un préstamo en un banco le piden hasta el ADN de la abuela, te piden, ¿verdad? Una cantidad de requisitos y que está muy bien, ¿verdad? Porque el banco tiene que tener la garantía, la certeza de que lo que está prestando después eso va a tener un retorno y si no tiene retorno, pues existen resortes, mecanismos para recuperar el dinero y lo otro tiene que saber, y esto es lo fundamental, el origen del dinero. Ante esto que Paraguay este año está rindiendo y tiene que ver con el examen de Gafilat, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, para que Paraguay deje de figurar en esa lista de países donde se lavan dinero, donde se financia el terrorismo. Y ahí hay una responsabilidad que lo venimos repitiendo este es el tercer martes en forma consecutiva, de que hay varias instituciones involucradas que tienen que hacer su parte, desde el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, a través de la CEPRELAT, el Poder Legislativo, etcétera, etcétera, y también del otro lado, el sector privado. ¿Qué es lo que vamos a mostrar ahora? Nosotros accedimos, el equipo de la Caja Negra, a una documentación exclusiva que, como les decía, revela un caso como mínimo llamativo, que uno supone que después los directivos de este banco aludido van a hacer la explicación que corresponda, es lo mínimo que deben hacer. Accedimos a documentación exclusiva de un préstamo, en el detalle, en el informe está el detalle, voy redondeando para ir ya al informe, por valor de $6 millones a una empresa aparentemente destinada al rubro de los biocombustibles, pero ¿quién aparece al frente de esta empresa? Aparece el nombre de un señor y aparece también como garante la esposa, que nosotros hicimos el seguimiento de quiénes son estas personas, una revisión rápida, porque nosotros no tenemos las herramientas que tienen las entidades bancarias y financieras para acceder a Inforcom, para acceder al detalle del aspecto financiero de esa persona. Y nosotros encontramos que no tiene esta persona solvencia económica. Sin embargo, le dieron un préstamo de $6 millones. Esta persona se lo vincula después
Está eso, porque todo lo que estamos diciendo está documentado, está en la denuncia, está en la carpeta fiscal. Aparece esta persona a quien el Banco Atlas le presta 6 millones de dólares como supuesto prestanombre, o uno de los tantos prestanombre de un conocido ciudadano brasileño vinculado al narcotráfico. Que recuerdo una entrevista que le habíamos hecho a una representante del Ministerio Público, la doctora Lorena Ledesma, cuando, ¿se acuerdan el caso Apostala? El origen de la empresa Apostala, los accionistas de la empresa, cómo surge la empresa. Hubo vinculaciones también con esta misma persona que está detenida desde el año 2017 en el Brasil por vínculos con el narcotráfico, y nos decía la fiscal Ledesma, y me acuerdo que también la actual titular de la Cenavico, la doctora Teresa Rojas, Paraguay es el país donde este ciudadano brasileño vinculado al narcotráfico lava dinero, propietario de casi 20 estancias en total valuadas en 50 millones de dólares. De esas 20 estancias, 7 están ya hoy siendo administradas por la Cenavico. Vamos a mostrar este informe. Reitero, este banco le otorga este préstamo, 6 millones de dólares, ponen como garantía un inmueble que también en la investigación del Ministerio Público que se está haciendo acá en Paraguay, aparece esta persona como supuesto prestanombre de un conocido ciudadano brasileño involucrado con el narcotráfico. Veamos el informe. Banco Atlas dio crédito a empresa vinculada a poderoso narco brasileño. El equipo de la Caja Negra accedió a documentos exclusivos que revelan las turbias operaciones comerciales del Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo, con personas ligadas al mundo del narcotráfico. Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, es considerado el mayor narcotraficante de América del Sur. Está preso en Brasil desde julio de 2017 por tráfico de drogas. Según la Fiscalía paraguaya, es el principal inyector de dinero sucio proveniente del narcotráfico en nuestro país. Da Rocha tiene un proceso abierto en Paraguay desde el año 2017 por lavado de dinero y otros delitos. Existen una veintena de personas presuntamente prestanombres del capo narco, procesadas por la inyección de dinero de origen ilícito a través de numerosas empresas en Paraguay. Las estancias del varón de la droga. Entre sus innumerables bienes encontrados en nuestro país, el considerado varón de la droga posee 20 estancias, de las cuales 7 están siendo administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Cenavico. Las mismas están valuadas en 50 millones de dólares. Entre estas 7 estancias aparece la denominada Cielo Azul, de 5.945 hectáreas, ubicada en la localidad de Paso Barreto, departamento de Concepción. Según documentos a los cuales accedió el equipo de la Caja Negra, la estancia Cielo Azul está compuesta por las fincas 7.034 de 3.640 hectáreas, 10.914 con 1.064 hectáreas y 11.046 de 1.242 hectáreas. En diciembre del 2010, la Sociedad Civil Santa Clara Comité las vendió y transfirió a la firma biocombustible Brasileros Biobras por el precio de $2.500.000 americanos. En ese entonces, el presidente de Biobras era Ayrton Alves de Lima. En marzo del 2015, la presidencia de la empresa Biobras recayó sobre el señor Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luis Carlos da Rocha. En noviembre del 2015, Suárez suscribió un contrato con el Banco Atlas de la familia Sucolillo para una línea de crédito con garantía hipotecaria. Según consta en documentos, los abogados Eduardo Queiroz García y Jorge Enrique Vera Trinidad, en representación de Atlas, y Gilberto Suárez y la esposa de este, Rosa Amarilla Gómez, en
calidad de codeudora, acordaron una línea de crédito de hasta $6.421.857, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias. Se tuvo acceso además al pagaré firmado por el presunto prestanombres Gilberto Suárez por el valor mencionado. Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas número 7034, 10.914 y 11.046 de la estancia Cielo Azul. Tras el incumplimiento del acuerdo, el Banco de la Familia Sucolillo recurrió en el año 2019 a la justicia. El juzgado del quinto turno en lo civil y comercial a cargo del magistrado Alfredo Barrios fue el que inició el juicio del Banco Atlas contra la empresa Biocombustibles Brasileros Biobras Sociedad Anónima y otros sobre ejecución hipotecaria. Al margen de la anterior causa judicial, el 5 de junio del 2020, la agente fiscal Lorena Ledesma de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico dispuso que la Cenavico se haga cargo de la empresa Biobras Combustibles Sociedad Anónima en el marco de la investigación contra el narco Luis Carlos Arroya, y un mes después, el 7 de julio, la Cenavico dictó la resolución número 284/20 para administrar la empresa y sus bienes pertenecientes, entre ellos las fincas que eran objeto de la ejecución hipotecaria del Banco Atlas en la otra causa. En el marco de la administración de la estancia por Cenavico, el juez Barrios, que tenía el caso del Banco Atlas contra Biobras, dictó una sentencia definitiva que ordenaba la subasta del establecimiento ganadero prevista para el 11 de febrero del 2021. Sin embargo, en la causa penal contra Arroya, la jueza Lizzy Teresita Sánchez dictó un auto interlocutorio el 4 de febrero de ese año, disponiendo la medida de prohibición de contratar sobre varios inmuebles, entre ellas la de Cielo Azul, perteneciente a la empresa Biobras. El 9 de febrero de este año, el director de Asuntos Legales de Cenavico, Santiago Arza, presentó un pedido de suspensión del remate judicial ante el juez Alfredo Barrios. En su solicitud, aclaró que no se buscaba perjudicar al acreedor, Banco Atlas, ya que el artículo 89 del Código Penal paraguayo establece la indemnización de terceros cuando ocurra el comiso de los bienes. Argumentó que el remate será lesivo no solo a los intereses de Cenavico, sino que también del Estado paraguayo. Y recordó que el comprador que adquiera los inmuebles no podrá inscribirlos a su nombre, al existir la prohibición de contratar que pesa sobre los mismos. Tras esta solicitud de Cenavico, el juzgado dictó la providencia mediante la cual se suspendió el remate y el Banco Atlas apeló la decisión, por lo que la causa se elevó al Tribunal de Apelaciones Segunda Sala, donde debe estudiarse el expediente. El banco, propiedad de la familia Sucolillo, intenta recuperar el dinero prestado al prestanombre de un poderoso criminal acusado de lavar dinero sucio proveniente del mundo narco en Paraguay. Bueno, en este caso hay dos cuestiones o dos interrogantes bien puntuales. Por un lado, cuando el Banco Atlas toma la decisión de otorgar esta línea de crédito y se firma un pagaré, incluso en el informe mostrábamos el documento de este pagaré por valor de $6 millones, redondeamos $6 millones porque es un poco más, $6.421.857. ¿Revisaron realmente a esta persona identificada como Gilberto Suárez lo que posee? Le revisaron no solamente su Inforcom, su solvencia económica para otorgarle semejante préstamo. Y aparece el nombre de la esposa de Gilberto Suárez, la señora Rosa Amarilla Gómez, en calidad de codeudora. En la investigación que nosotros hicimos, esta señora ni siquiera tiene un vehículo a su nombre. Aparece como codeudora un préstamo de $6 millones. Eso por un lado, porque todos ustedes saben lo que piden las entidades bancarias para el otorgamiento de semejante cantidad de dinero. Estamos hablando de $6,5 millones. Y lo otro, que este es un hecho real y hay que decirlo, a juzgar por la fecha de cuando se decidió, se firmó, se entregó la línea de crédito, esta persona, Gilberto Suárez,
todavía no figuraba en la investigación del Ministerio Público. Y eso hay que decirlo. Aparece después, en la investigación que lleva adelante la doctora Lorena Ledesma del Ministerio Público. Aparece después. Y ahí hay una cuestión que nos decían especialistas en el sistema financiero. Cuando salta el nombre de una persona que es cliente de una entidad bancaria, una entidad financiera, el banco está obligado a dos cosas. Por un lado, por supuesto, hacerle seguimiento a ese préstamo de 6 millones de dólares, de cómo se está utilizando ese dinero. Sí o sí la entidad bancaria tiene que hacer seguimiento de ese dinero. Y lo otro, si aparece la persona beneficiada con una línea de crédito de 6 millones de dólares, nada más y nada menos como supuesto prestanombre de un conocido narcotraficante que según las autoridades vende su droga en el Brasil y la plata que recibe por la venta de esa actividad ilícita lo lava acá en Paraguay en diferentes formas. Una de ellas, compra de inmuebles, les decía hace rato, tiene más de 20 estancias y otros emprendimientos empresariales. Y cuando salta el nombre del cliente del Banco Atlas, Gilberto Suárez, reitero, como supuesto prestanombre de este conocido narcotraficante, ese banco tuvo que necesariamente emitir un reporte de operación sospechosa. Nosotros no tenemos esa información, eso hay que aclarar también si el banco llegó a reportar o no. Porque de vuelta, haciendo el paralelismo con el caso de Nicolás Leos, según la auditoría que había hecho, ¿se acuerdan ustedes? La Conmebol, que derivó después en una denuncia penal el 4 de febrero en el Ministerio Público, ese informe de auditoría dice que no hay registros de que el Banco Atlas haya reportado operación sospechosa de Nicolás Leos por ese fideicomiso de los 6 millones de dólares. Ya se tiene también ese antecedente. Por eso reitero, dos cuestiones puntuales en este caso de este señor Gilberto Suárez, que recibió este préstamo, 6 millones de dólares, hoy señalado, no lo decimos nosotros, está en la carpeta fiscal como uno de los prestanombres de Cabeza Branca, un conocido narcotraficante ciudadano de ciudadanía brasileña. Dos cuestiones. El banco hizo el seguimiento de quién era Suárez y su esposa que aparece como codeudora, la señora Rosa Amarilla Gómez. Se hizo eso, se verificó, porque nosotros tenemos incluso, al hacer la investigación, de que este señor Gilberto Suárez no tiene solvencia económica alguna que justifique que le den un préstamo de 6 millones de dólares. Y por otro lado, cuando salta la vinculación de Suárez con Cabeza Branca, el Banco Atlas hizo ese reporte porque necesariamente le tienen que hacer seguimiento al dinero, pero reportaron este préstamo como una actividad sospechosa, emitieron una alerta, un reporte de operación sospechosa, esa información no tenemos. Pero hoy esta propiedad que se puso como garantía hipotecaria para el préstamo ya es administrada por la Cenavico, una disposición judicial del 5 de junio de 2020. Ese inmueble hoy administra Cenavico. Por supuesto, el banco está ahora en un litigio, en un pleito judicial para recuperar el inmueble y todas esas historias, pero lo concreto es que la propiedad hoy lo vinculan, la propiedad la vinculan al narcotraficante conocido, Cabeza Branca, que reitero, también en la investigación que se hace acá en Paraguay, que por cierto la investigación tiene muchísimas trabas. Mañana vamos a hablar, si podemos, con la doctora Lorena Ledesma para que nos actualice el caso de Cabeza Branca. En el Brasil ya están en una etapa muy avanzada en la investigación. Acá en Paraguay no avanza. ¿Por qué? Por las chicanas impuestas por los abogados de Cabeza Branca. Reitero, ¿se acuerdan ustedes? Caso Apostala. También hay vinculaciones que se dieron con el origen de esa empresa, el origen de Apostala, con Cabeza Branca y después las derivaciones con dirigentes de fútbol que ya habíamos revelado también acá
en la caja negra. Hacemos una pausa. A la vuelta vamos ya con el segundo tema y ya está en línea nuestro invitado, el escritor, el periodista norteamericano. Él es Ken Bessinger, es un especialista en el tema FIFA Gate. Él escribió un libro incluso. Recuerdo que lo habíamos hecho a él una entrevista en Nueva York cuando fuimos a escuchar parte del caso de las deliberaciones allí en la corte de Brooklyn, y queremos consultarle porque se da acá un paralelismo. Lo que pasó con el banco suizo, que termina colaborando con la justicia norteamericana para dilucidar cómo se dio el lavado de dinero del escándalo FIFA Gate, y que tiene también un paralelismo muy significativo con lo que pasó acá, con el expresidente de la CONMEBOL, el señor Nicolás Leo, que utiliza el banco Atlas. También eso está en una investigación fiscal para el supuesto lavado de dinero. Pausa, venimos enseguida. Banco suizo utilizó mismo modus operandi de Leos Atlas para lavar dinero. El banco suizo Julius Baer admitió ante la justicia norteamericana el lavado de más de 36 millones de dólares en sobornos en el caso de la FIFA. Entre los implicados se encuentra el exdirigente del fútbol argentino Julio Grondona, quien dejó millones de dólares a sus 3 herederos. En Paraguay, este mismo modus operandi fue utilizado por el exdirigente deportivo Nicolás Leos y el banco Atlas de la familia Zucolí. El escándalo del FIFA Gate, destapado por Estados Unidos en mayo de 2015, dejó al descubierto una trama de sobornos millonarios pagados por empresas de marketing deportivo a dirigentes del fútbol a cambio de derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos. Según los fiscales estadounidenses, el banco suizo Julius Baer fue una de las tantas entidades financieras que lavó el dinero sucio producto de los sobornos. El 27 de mayo pasado, el Departamento de Justicia de Nueva York informó a través de un comunicado que esa institución financiera admitió ante la jueza federal de Brooklyn, Pamela Chen, que conspiró para lavar 36 millones de dólares en sobornos pagados a jerarcas del fútbol mundial. Entre las autoridades deportivas implicadas aparece el ex vicepresidente de la FIFA y ex jefe de la Asociación del Fútbol Argentino AFA, Julio Grondona, fallecido en 2014. A lo largo de los documentos que presentaron ante la justicia, los investigadores aluden a Grondona como oficial del fútbol número 1, pero aportan los indicios suficientes para identificarlo como que presidía la FIFA, que falleció el 30 de julio de 2014 y dejó 3 herederos. Al verse acorralado, el banco suizo Julius Baer admitió ante la justicia de Estados Unidos que lavó al menos 25 millones de dólares para Grondona, provenientes del pago de sobornos que recibió a cambio de los derechos de televisión de varios torneos deportivos. La entidad suiza reconoció que tras la muerte de Grondona en julio de 2014, dejando a 3 hijos, Liliana, Julio y Humberto, también desarrolló operaciones de lavado a favor de los herederos. El banco también admitió que canalizó los sobornos vinculados a los derechos de televisación de las Copas América, Libertadores y Sudamericana para múltiples ejecutivos del fútbol continental, entre ellos Nicolás Leos, expresidente de la CONMEBOL y de la Asociación Paraguaya de Fútbol, pero sin detallar el monto preciso. Caso Leos Atlas. Nicolás Leos también habría utilizado el mismo modus operandi que Grondona para lavar dinero a favor de sus herederos, pero en este caso utilizando un banco local para el efecto, el Banco Atlas, propiedad de la familia Zucolillo. Según una auditoría privada ordenada por la CONMEBOL sobre las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y Nicolás Leos, en febrero del 2016 fueron celebrados 2 fideicomisos entre Leos y el banco de la familia Zucolillo, apenas un mes y 4 días después del allanamiento a la CONMEBOL en el marco del FIFA Gate y de la prisión domiciliaria dictada contra el connacional. Fideicomiso 1.
A tal efecto, Leos transfirió al Banco Atlas la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de $1.469.315 y $15.649.560.529 guaraníes para que se conforme un patrimonio autónomo administrado por el fiduciario. El mismo día, jueves 11 de febrero de 2016, el señor Nicolás Leos celebró el Fideicomiso 2 con el Banco Atlas y transfirió la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de $691.475 y $7.364.965.521 guaraníes. Este contrato, muy similar al anterior, se diferencia principalmente en las personas designadas como beneficiarias, las señoras Nora Cecilia Leos Plate de Cardoso y María Celeste Leos Plate de Ribeiro. Esta solicitud de transacción para constituir el fideicomiso debió haber activado como mínimo una señal de alerta. Sin embargo, no consta que el Banco Atlas haya reportado estas operaciones como sospechosas. En noviembre del año pasado, las hijas de Nicolás Leos ordenaron al Banco de la Familia Sucolillo devolver a la Conmebol más de 8.000 millones de guaraníes, producto de uno de los contratos de fideicomiso que el banco firmó con el exdirigente deportivo. Si la operación fue limpia, ¿por qué las hijas devolvieron el dinero? La respuesta sería más que obvia. Queda además por responder cuánto lucró el Banco de los Sucolillo con el dinero sucio desviado por Nicolás Leos. Bueno, está en comunicación y le agradecemos la gentileza de atendernos. Sé que está con muchas ocupaciones, no le vamos a robar mucho tiempo. Él está ahora en Los Ángeles, Estados Unidos. El escritor, periodista norteamericano Ken Bessinger, él siguió muy de cerca todo el escándalo del FIFA Gate en la corte de Brooklyn. Incluso hace poco lanzó un libro, Red Card, Tarjeta Roja, en el que cuenta detalles de lo que él investigó, porque acompañó muy de cerca todo este proceso. ¿Cómo te va, Ken? Buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, gracias por recibirme. Bueno, Ken, queríamos entender puntualmente el caso de esto que fue noticia ya la semana pasada, de vuelta lo del banco suizo. ¿Qué es lo que finalmente termina confesando el banco? ¿Termina este banco suizo asumiendo que lavó 36 millones de dólares de sobornos que se dieron en el caso FIFA, pero también este banco colabora con la justicia norteamericana, Ken? Sí, así es. Ese banco es uno de dos bancos suizos que hasta ahora han colaborado con la justicia norteamericana. Y los dos bancos tenían que optaron a hacerlo debido al hecho de que habían empleado en otro momento, en distintos momentos, un argentino cuyo nombre es Jorge Arzuaga. Y este Arzuaga, un banquero argentino, pasaba parte de su tiempo en Uruguay, parte del tiempo en Argentina y parte del tiempo en Zúrich, en Suiza. Y tenía una relación muy importante con Alejandro Bursaco, que era el director de torneos y competencias. Y en ese papel, Bursaco pagaba muchos sobornos a muchos oficiales de fútbol para los torneos Copa Libertadores y también Copa América. Y pues necesitaba un banco donde podía transferir el dinero de los sobornos a esos oficiales sin que había rastros, ¿no?, de las transferencias, básicamente para blanquear el dinero. Y justo ese Arzuaga tomó el papel de blanquear ese dinero y pasarlo a oficiales tantos como Grondona de Argentina, Leos de Paraguay y otros oficiales de otros países de Sudamérica. Y bueno, en 2017 ese mismo Arzuaga confesó, se arrepintió en el caso, empezó a colaborar y después fue una cuestión de que si los bancos también iban a colaborar o iban a terminar castigados por la justicia norteamericana. Y lo que hemos visto esta semana pasada es que Julius Baer, tanto como otro banco que se llama Hapoel Alim, finalmente decidieron colaborar con la justicia, pasar información a los fiscales y básicamente rescatarse un poco de la pena de tener que enfrentar un juicio.
Claro, este banco que termina asumiendo porque estaba ya acorralado por la investigación de la justicia norteamericana, ¿no? Sí, así es. O sea, los fiscales llegan al banco y básicamente les hacen una oferta o colabores o sufres severas penas. Y vimos esto ya que durante mucho tiempo ese banco, Julius Baer, fue prohibido de hacer compras de otras empresas, de hacer grandes inversiones por los reguladores suizos, justo porque estaba bajo sospecha por el tema del lavado de dinero en este caso. Entonces, fue para los inversionistas, para los dueños del banco, les fue súper importante salir de este aprieto y la mejor manera es responder a los fiscales y darles lo que quieren, que es la colaboración total. Claro, un poco para entender, los dirigentes de fútbol utilizaron este banco, recibían la plata fruto del soborno o de varios sobornos y depositaban en este banco suizo. Sí, o sea, eh, Alejandro Bursaco tenía ya sus cuentas allá. Bueno, primero tenía un banco, luego los cambió a otro banco, ¿no? Él fue un cliente muy importante. Y hazte cuenta de que los bancos reciben una comisión de ese dinero. Cuando hay una transferencia importante, hay una comisión que va al banco. Además, el banco queda, el dinero queda en las cuentas del banco. El banco puede usar ese dinero como cualquier otro banco para invertir, para prestar a otros, para cobrar intereses, etcétera. Entonces le conviene al banco tener el dinero y pasar el dinero de cuenta a cuenta. Y por lo tanto, no le convenía hacer demasiadas preguntas a ellos que querían mover el dinero. En este caso, el anteriormente dicho Bursaco quería mover el dinero y había un entendimiento muy claro entre él y Azuaga de que él podía cambiar el dinero de una cuenta a otra sin que nadie supiera para quién era destinado y bajo qué pretexto, ¿no? Normalmente un banco tiene que preguntar por qué están transfiriendo tanto dinero, tanta plata, dónde se generó el dinero y a qué fin va, ¿no? Si alguien quiere darte, por ejemplo, $1 millón, el banco va a preguntar cómo se generó ese dinero, Por justo supuesto. porque el banco quiere saber que no está robado, que esté limpio, etcétera. Este banco no hizo esas preguntas. Ese banco permitió que el dinero se mueva de un lado al otro sin preguntas. De hecho, hasta que el banquero generó cuentas básicamente falsas, con nombres falsas o con cuentas que se representaba ser cuentas para una persona cuando en realidad para otra persona eran. En un ejemplo, este hombre de negocios, Bursaco, abrió otra cuenta, movió el dinero de una cuenta a otro, pero en realidad era Grondona que tenía acceso a esa cuenta y no Bursaco. Fue una manera de esconder el fruto de lo que eran efectivamente sobornos y los sobornos para los derechos de los importantes torneos de fútbol como Libertadores, Copa América y, como hemos visto con este caso, hasta el Mundial, ¿no? Que ese mismo sistema de sobornos fue utilizado para dar los derechos televisivos para los mundiales 2018, 22, 26 y Sí. 30. O sea, toda una generación de mundiales controlados por sobornos. ¿Qué sospechan los investigadores de allá que pasaba con estos actores? ¿Qué pasaba con estos actores? Digo en el sentido de que cómo está la investigación en cuanto a nuestro país, qué es lo que tienen en concreto, cuál es la presunción o cuáles son las hipótesis que se maneja en ese sentido hacia nuestro país puntualmente. Bueno, eh, se podría decir que Paraguay es uno de los países focos de esa investigación, ¿no? Yo creo que Brasil, Paraguay y Argentina son los tres países más tocados por la investigación y con más personas implicadas en los crímenes detallados en el caso. Hemos visto que dos diferentes presidentes de Conmebol, ambos paraguayos, terminan acusados en el caso. El Nicolás Leós, que nunca salió del país y padeció antes de poder de que la justicia podía extraditarlo, y Juan Ángel Naput, que fue extraditado desde Suiza a Nueva York. Los dos fueron implicados. Naput ahora está en la cárcel en Miami, una de las dos personas condenados en juicio en el caso. Y lo que se describió en el caso fue un sistema
de corrupción en Sudamérica, prácticamente originado por 2 o 3 personas, entre ellos ese mismo Leos, que empezando en los finales de los años 80, el mismo Leos empezó a pedir sobornos a cambio de los derechos que él controlaba. Ahora, ahora que lo otro que al hacer este relato en relación al Banco Suizo, hago este paralelismo porque sí, nosotros tuvimos acceso a esa documentación. La justicia norteamericana contrata a un conocido, prestigioso bufet norteamericano y los abogados de ese bufet le piden informes a los directivos del Banco Atlas acá de Paraguay en relación al movimiento de dinero de Nicolás Leos con ese banco. Y el Banco Paraguayo, el Banco Atlas acá responde, no podemos dar esa información porque nos escudamos en el secreto bancario. Lo mismo este mismo grupo empresarial que es dueña de una inmobiliaria, que es Inmobiliaria del Este, este mismo bufete de abogados le pide información sobre los inmuebles de Leos con esta inmobiliaria y no responden. Esto puede significar hacer un paralelismo con lo que pasó en Suiza, que después ellos acorralados y por negarse a colaborar con la justicia terminan admitiendo que efectivamente lavaron dinero. Pues es una pregunta interesante. Antes que nada, yo diría que con varios años ya de investigar el tema, unas cosas que siempre me ha llamado la atención es justo el paralelismo de país a país y de continente a continente. De que lo que se ve al nivel más alto de la FIFA, del fútbol mundial, se refleja en nivel continental, el nivel de cada país y finalmente hasta más regional todavía. Se ve el mismo tipo de corrupción, mismo tipo de soborno y mismo colaboración sí, participación de empresas, bancos y otros que pueden lucrar del mismo sistema, ¿no? Yo creo que el banco suizo, los 2 bancos suizos que he mencionado, terminan colaborando con la justicia norteamericana porque les es tan importante su relación con Norteamérica que no tiene opción. Si bien Estados Unidos no tiene jurisdicción en Suiza, sí tiene posibilidad de negar a un banco suizo las operaciones en Norteamérica y transferir dinero por Norteamérica, y eso no le conviene al banco suizo. No es conveniente ese tipo de exclusión, ese tipo de sanción, y finalmente se ve que no hay opción aparte de rendirse ante la justicia. Ahora, bien, no sé cómo es la situación del Banco Atlas en Paraguay. Posiblemente Atlas puede sobrevivir sin participar mucho en el sistema financiero de Norteamérica y en dado caso, posiblemente puede quedarse tras cuestión de proteger a sus clientes, ese secreto del banco. Pero me acuerdo muy bien que en un caso muy lejos del fútbol, en los años 2010 por ahí, varios bancos enormes, mucho más grandes todavía de Suiza, intentaron esconderse atrás de ese mismo escudo y no pudieron. Acá hay una cuestión que cuando hablamos de jurisprudencia e intervención de la justicia norteamericana hay que decir que la familia de Nicolás Leos en noviembre del año pasado termina devolviendo $2 millones a la Conmebol. Y ahí me parece que sí hay una cuestión, un vínculo o una capacidad, o no sé cuál es el término, investigativa por parte, digo, de la justicia norteamericana. Nosotros decíamos, ¿por qué las hijas de Leos sacan dinero del Banco Atlas y terminan devolviendo a la Conmebol? Asumiendo a confesión de parte, relevo de pruebas, se dice. Entonces, y la devolución se hace, y acá me confirma, en dólares a la Conmebol. Sacan la plata, las hijas de Leos de Atlas, y devuelven esa plata a la Conmebol. Pues mira, no pretendo tener todos los datos sobre ese caso o saber tanto como ustedes deben saber, pero sí, me parece muy irregular que alguien haga una cosa así, sacar el blanco dinero para darle al Conmebol. No parece muy regular. Claro. Si es una devolución, si es dinero que por algún motivo o el otro está sucio y quieren deshacerse de eso, sí, podría reflejar presión del banco interno o del sistema de justicia y hasta posiblemente la justicia norteamericana, aunque huelga decir que
que a veces se cree que la justicia norteamericana toca en todo el mundo, cuando se ve el caso así, como se ve todopoderoso en estos casos, pero también sé de que los recursos en ese caso ya no son como eran antes. En 2015, 16, 17, realmente fue un equipo enorme de fiscales y de agentes del FBI y de la Hacienda aquí trabajando en este caso, un equipo de docenas de personas y con recursos ilimitados. Y yo creo que ahora es un poco menos. Están preparando para otro juicio. Hay un argentino, un mexicano, una empresa argentina y creo que un español y un salvadoreño que todos están llegando a otro juicio, pero se me hace que todos los recursos que tiene el gobierno están más enfocados en este que expandir aún más el caso. Entonces, Ya. yo no podría afirmar que las acciones que tome Atlas reflejan una presión norteamericana o no. Absolutamente, claro. Lo cierto es que la investigación continúa, esto no está cerrado, todavía están en plena etapa de investigación. Imagínate esto que salta ahora, lo del Banco Suizo, ¿verdad? Que la semana pasada terminan admitiendo de que efectivamente lavaron nada más y nada menos que 36 millones de dólares de sobornos de dirigentes deportivos. Ken, sé que estás con poco tiempo, que estás con otras responsabilidades. Te agradezco muchísimo este contacto, te mando un abrazo y ojalá sigamos charlando, intercambiando información también. Muchos datos manejás. Recuerdo la entrevista que te habíamos hecho también allá en Brooklyn. El aporte tuyo es valioso y estoy viendo cómo conseguir este libro tuyo, Red Card, tarjeta roja, porque hay información. Me estaban contando y estaba leyendo publicaciones periodísticas, hay información muy, pero muy interesante. Gracias, Ken, muy amable. Y les enseño la tapa para Ahí que vean. está, Ahí está, ahí está. ahí está, tarjeta roja. A ver si lo consiguen ahí en Paraguay. Vamos a conseguir, vamos a ingeniarnos y traer. Gracias, Ken, un abrazo, muy amable. Un abrazo, muchas gracias. Dale, chao, chao. Ahí está el periodista, escritor norteamericano, él es Ken Bessinger. Él hizo una investigación larga, siguió. A través de que nosotros nos informábamos sobre cómo avanzaban los procesos allí en la corte de Brooklyn. Empezamos a seguir muchos paraguayos, colegas, periodistas deportivos, empezaron a seguirle a él en redes sociales para tener la información de primera mano. A mí me sigue sorprendiendo al hacer el paralelismo, traspolando lo que pasó con este banco suizo, que termina reconociendo, acorralado por la justicia norteamericana, con el banco Atlas de acá, prácticamente calcado, el mismísimo modus operandi. El hecho llamativo que lo mostramos el martes pasado, ¿por qué las hijas de Nicolás Leos deciden sacar 2 millones de dólares del banco Atlas si la plata no es sucia, si la plata es fruto del esfuerzo del trabajo de este señor? ¿Por qué las hijas deciden sacar de ese banco y devolver a la Conmebol? Es porque hay una cuestión irregular como mínimo en toda esa historia. Y también está la negativa del Banco Atlas. Nosotros mostramos el otro día, el martes pasado, ese documento que lleva la firma del presidente de ese banco, Miguel Ángel Miki Saldívar, el actual presidente del Banco Atlas, le dice al abogado que colabora con la justicia norteamericana: no podemos darte información sobre el movimiento de dinero de Nicolás Leos invocando el secreto bancario. Y lo mismo responden desde Inmobiliaria del Este, lo que contábamos también el martes pasado, la cantidad de inmuebles que, según la investigación, Leo sacaba plata de la Conmebol, dinero del fútbol, eso hay que decirlo, dinero de la Conmebol que debió ir a las asociaciones de fútbol de los diferentes países. Sacaron la plata, Leo sacaba la plata, compraba propiedades en nuestro país y después le entregaba a Inmobiliaria del Este. Inmobiliaria del Este las loteaba y fruto de la ganancia de esa actividad comercial se depositaba en Banco Atlas. Nos decían el otro día desde la Conmebol: no hay registros contables del movimiento de dinero 2013 para abajo en esa institución. Recién se encontró 2013 para adelante, ya en una auditoría que dispuso el actual presidente de la Conmebol, el señor Alejandro Domínguez Wilson Smith, que hace ese corte administrativo, ordena una serie de auditorías y encontraron que entre el 2013 y el 2015 sacaron 200 millones de dólares, de los cuales pudieron traquear y pudieron recuperar un poco más de 50 millones de dólares. Ustedes se imaginan todo el volumen de dinero
que se tuvo que haber lavado, sacado de la Conmebol dinero del fútbol para este tipo de actividades ilícitas. Entonces, la investigación continúa, el caso FIFA Gate no está cerrada, ahí está el caso del Banco Suizo, y haciendo nomás el paralelismo por toda esta evidencia que se tiene, por el cúmulo de información, la auditoría de la Conmebol, ante la presunción de hechos punibles, lavado de dinero, la investigación del Ministerio Público, esto da todavía para rato. Hacemos una pausa, venimos enseguida. BR Card es la mejor solución para el control y ahorro de tu flota de vehículos. Personaliza quién carga, dónde carga, cuánto carga, vehículo por vehículo. Y con su sistema FullNet tenés control las 24 horas con reportes actualizados cada 5 segundos. Solicita tu BR Card al 417-5000. BR Card es de barcos y rodados. Cambiamos de tema. Esta es una realidad que tiene que ver con la situación, con el problema sanitario que actualmente tenemos en nuestro país. Esta avalancha de denuncias, vamos a escuchar 2 testimonios de personas que tuvieron serios problemas con un sanatorio samaritano. Ya la semana pasada intervino la Superintendencia de Salud por el pedido que le hacen en este sanatorio, el depósito previo de mucho dinero a los familiares de los pacientes para que sean atendidos en este sanatorio. Vamos con este informe y a la vuelta vamos a hablar con abogados que están detrás de este caso y tenemos 2 testimonios de personas que fueron afectados por la manera en que trabajan allí en este conocido sanatorio. A ver el informe. El lucrativo negocio de la salud privada. Interviene en sanatorio ante lluvia de denuncias por sobrecostos. El Hospital Privado Samaritano Sociedad Anónima se encuentra en el ojo de la tormenta luego de la denuncia de familiares de pacientes fallecidos por COVID-19 y la posterior intervención de la Superintendencia de Salud por posibles sobrecostos en el tratamiento médico. La dueña del sanatorio sería una candidata liberal del sector de Salimbusarquis. El 26 de mayo, los familiares de una paciente fallecida por COVID-19 denunciaron que no podían retirar el cuerpo de la mujer del Hospital Privado Samaritano ante la exigencia de pagar primero la suma de 100 millones de guaraníes en concepto de gastos de internación, pese a que inicialmente habían abonado 70 millones de guaraníes para conseguir un lugar en la unidad de terapia intensiva. Sumamente desesperados, los afectados recurrieron a la prensa y expusieron el caso. En medio del reclamo, el asesor jurídico del centro médico, identificado como Daniel Mitzans, alegó que el Ministerio de Salud no aprobó la solicitud de internación, por lo que la deuda debía ser saldada por los familiares de la fallecida. A consecuencia del escándalo, que era transmitido en vivo en todos los medios, llegaron al sitio los representantes de la Superintendencia de Salud y lograron liberar el cuerpo bajo el compromiso de hacerse cargo de los gastos. Durante el tumulto generado dentro del sanatorio, el abogado Daniel Mitzans, muy ofuscado, procedió a romper acuerdos con el Ministerio de Salud para recibir pacientes con casos de COVID-19 y señaló que solamente iban a aceptar a personas que acudan con su propio dinero. Intervención del sanatorio. 2 días después, ante supuestas irregularidades ocurridas en el sanatorio, un equipo de la Superintendencia de Salud volvió al lugar para retirar documentación referente a las facturas de la atención a la paciente cuyos familiares radicaron la denuncia y el detalle de los medicamentos suministrados por el hospital privado. Los intervinientes precisaron en ese entonces que verificarán primero la parte jurídica, contable y médica del samaritano para luego definir si amerita un sumario. Mientras esto se lleva adelante, el sanatorio podrá seguir trabajando normalmente. Ese mismo día, el Hospital Privado Samaritano emitió un comunicado mediante el cual
reargulle de falsedad las afirmaciones y las denuncias formuladas ante las autoridades del Ministerio de Salud Pública sobre lo acontecido con la paciente. Los propietarios indicaron que la mujer ingresó abonando la suma de 50 millones de guaraníes y luego de 7 días volvió a abonar otros 20 millones de guaraníes, totalizando la suma de 70 millones por 9 días en la unidad de terapia intensiva, con lo cual promedia el pago de la suma diaria de 7.767.777 guaraníes por cada día de internación, lo cual demuestra a todas luces que su denuncia es infundada y con intenciones maliciosas, considerando que el propio Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través del convenio vigente, abona hasta la suma de 13 millones de guaraníes por cada día de internación en UTI, reza el escrito dado a conocer. Según el convenio de cooperación firmado entre el Ministerio de Salud Pública y el Hospital Central Samaritano Sociedad Anónima, aparece como representante la señora Carolina Genes Franco, quien es la esposa del asesor jurídico del sanatorio, Daniel Midjans. Además, tras el escándalo generado, algunas personas salieron en defensa de ambos al señalar que los dueños del Samaritano prestaban un servicio privado y que muchas veces ayudaron a personas que no tenían la forma de comprar sus medicamentos. Tanto Daniel Midjans como Carolina Genes, presuntos dueños del sanatorio samaritano, aparecen muy activos en las redes sociales. En su mayoría, las publicaciones que realizan tienen un tinte político, atendiendo a que Genes aparece como candidata para el directorio nacional del Partido Liberal por la lista de Salim Busarquis, quien se postula para la presidencia del PLRA, y de la esposa de este, Fiorella Forestieri, precandidata a concejal. Mientras están abocados fuertemente a la campaña política, los dueños del Samaritano tienen en puerta un posible sumario por las supuestas irregularidades denunciadas por los familiares de los pacientes internados en ese centro asistencial. Bueno, está en comunicación el abogado Eduardo Bernal, abogado denunciante. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches para vos y para toda la audiencia. ¿Qué es lo que pasa con el sanatorio, doctor? Bueno, yo represento a un grupo que ha prestado dinero al sanatorio samaritano. Nosotros estamos en procura de cobrar un crédito bastante importante y para evitar el pago de esta deuda constituyen una hipoteca fraudulenta, obviamente, porque quien supuestamente presta dinero al Hospital Samaritano por un monto de 7.000 millones de guaraníes es una persona que no maneja esa suma, nunca manejó esa suma. Evidentemente fue una hipoteca fraudulenta que posteriormente adquiere Midham y remata el laboratorio habiéndose adjudicado esa supuesta hipoteca, y todo el mundo sabe que Midham es una persona insolvente por los casos de estafa que tiene en la justicia, o que tuvo por lo menos, ¿verdad? Claro. Entonces, Midham se adjudica en el remate y paralelamente a eso, este grupo compra, entre comillas, el laboratorio, el sanatorio del doctor Espínola, que era el anterior propietario, y posteriormente a eso anulan los cheques de pago y le dejan al anterior propietario, el doctor Espínola, sin el cobro. Entonces ellos compran el sanatorio sin haber pagado. Todo eso está documentado porque nosotros hemos solicitado la quiebra del Hospital Samaritano, que está en pleno proceso judicial. Entonces, acá realmente hay mucha irregularidad también de parte del Ministerio de Salud, que no puede estar habilitando un sanatorio en estas condiciones. Todo esto que estoy diciendo está en un proceso judicial y nosotros hemos solicitado el remate del sanatorio por esta deuda, ¿verdad? Claro. Pero
Vos tenés el volumen, doctor, muy fuerte del tu retorno, porque creo que acoplo acá nomás, pues a mí me está. eh, No, yo estoy en el campo, no, lamentablemente no tengo no un tenés, televisor a mano. claro, sí. No, doctor, te quería preguntar, esto está en la instancia judicial. ¿Qué etapa está? Me dijiste, ya se determinó el remate de este sanatorio. Esa parte no entendí por el acople que me hizo. Ah, ok. Sí, nosotros hemos, aparte de haber solicitado la quiebra, por otro juicio hemos solicitado el remate del sanatorio, ¿verdad? Sí. Ya. Y usted, esto, por supuesto, al relatarnos esto que estás contando, eh, yo supongo que no sé si tiene que ver también con esta denuncia que hacen, ya la semana pasada hicieron familiares de pacientes que van a este sanatorio y que se encuentran con una cantidad de problemas. El asesor jurídico de la Superintendencia de Salud, nos decía el domingo, estuvo con nosotros en Carao Cruz, recibió otra denuncia a partir de que esto se hizo pública la denuncia, digo, aparecieron otros casos y la pregunta, coincido contigo con esto que planteaste, la intervención de corroborarse todo esto que se dice, que se denuncia, una pronta intervención de la Superintendencia de Salud, que depende del Ministerio de Salud, ¿no? No, la intervención por parte del Ministerio de Salud debe ser de manera inmediata en salvaguarda de las vidas que están en serio peligro por la absoluta falta de moralidad de quienes están manejando el hospital y eso, este sanatorio, y eso se ha notado con el manejo comercial que han tenido con la vida de las personas. Ustedes vieron cómo le trató este Miján a las personas que estaban ahí. Y eso absolutamente en una situación como la que estamos viviendo, donde necesitamos, digamos, el apoyo y la comprensión y la colaboración de todos, es absolutamente no inaceptable, intolerable. Para una demostración más de en qué mano están las vidas de las personas que están en el sanatorio. Claro. Yo tengo acá el contrato y está en el expediente, el contrato de quien adquiere el sanatorio es Irán David Cuevas Martínez. Es el que adquiere el sanatorio samaritano, según el contrato que está firmado acá. Claro. David Cuevas Martínez hoy está con una condena de 12 años por un delito sexual. Ese fue el que adquirió el sanatorio samaritano, según el contrato que está en el expediente. ¿Y cómo Para es tener que...? una idea, un panorama Claro. nomás en manos de quién están las personas. Qué bárbaro. A juzgar por esto que estás diciendo y que estás revelando, pues yo no tenía la más pálida idea del caso, recién esto ahora estábamos revisando y cuando preparábamos el informe leíamos los detalles, esa documentación a la que accedimos. ¿Cómo es que desde el ministerio o desde la superintendencia todavía no se reacciona de manera inmediata, digo, ante estos casos? Porque hay doctor? protección adentro. Perdón que te interrumpa, porque hay protección adentro del ministerio, obviamente. Protección. Evidentemente hay un nexo vincular que está protegiendo a toda esa gente, porque si fueras vos o yo a abrir un sanatorio, te puedo asegurar que te falta un azulejo y te clausuran en seco sin ningún problema, ¿verdad? Pero acá, sin embargo, hay una serie de irregularidades. A mí no me consta en el expediente, a mí no me consta, por ejemplo, que se haya pagado el impuesto inmobiliario desde el 2010. Claro. A mí no me consta. Qué terrible. Esto también me decían integrantes, porque hay una cámara de sanatorios, creo que este sanatorio no forma parte de esa cámara, como por casos puntuales, como este, el que se amplificó y el que estás contando ahora, los otros se los mete a todos también en la misma bolsa. Yo supongo que quieren despegarse lo más rápido posible, ¿verdad? Porque yo digo nomás, imagínate, tienen el manejo de un sanatorio, el manejo de la vida de las personas, esa rigurosidad
para la habilitación, para el funcionamiento, pues tiene que ser, me parece, estricto, absoluto. No estamos habilitando con el perdón de quienes tienen un, no sé, un bolichito. Estamos habilitando un sanatorio, ¿no? Al lado del sanatorio hay un terreno baldío donde se estacionaba anteriormente, ¿verdad? El dueño de esa propiedad nunca le pudo cobrar el alquiler donde también estaba el generador, donde estaban los tubos de oxígeno. Tuvo un problema inmenso, enorme, y jamás pudo cobrar el alquiler. Hoy ese lugar está clausurado para que absolutamente nadie pueda estacionar, y por ende todos los tubos de oxígeno que estaban ahí tuvieron que ser retirados por orden judicial por el sanatorio, porque no pagaron nunca. Entonces el propietario no le dejó más ingresar. A ese nivel estamos hablando. Entonces yo no sé qué está esperando el Ministerio de Salud para intervenir, para pedirle. Vos fíjate que en uno de los en una de las imágenes que salieron ahí, que muestra uno de los pacientes, dice Sanatorio Central. Sin embargo, estamos hablando del Sanatorio Samaritano. Entonces, ¿cómo es el permiso, la licencia? ¿Es para el Sanatorio Central Samaritano, Sanatorio Samaritano? ¿Cómo es ese tema? O sea, es lo mismo que, bueno, Unicanal es la que tiene la licencia, la Conatel, pero porque Unicanal tiene problemas, entonces vamos a poner Central Unicanal. Y Central Unicanal la que pide la factura. O sea, ¿te das cuenta un poco la hilacha de cómo viene la mano en esta cuestión? Bueno, vamos a hacer el seguimiento a este tema. Doctor, te agradecemos tu tiempo, este contacto, muy amable. A vos te felicito por la investigación que estás haciendo con respecto a este tema. Dale, doctor, muchas gracias. Eduardo Bernal, abogado denunciante, escucharon ustedes. Hacemos una pausa cortita, a la vuelta tenemos 2 testimonios familiares de pacientes que están ahí en este sanatorio. Ya venimos. Bueno, está en línea la señora Paola Agüero. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Aquí buscando justicia. Sí, me contaron tu caso. Qué terrible. Tu padre, ¿cómo está tu papá? ¿Ya está? ¿Cómo está tu papá? No. Mira, Jorge, de ese sanatorio nadie sale con vida. Esa es la antesala al cementerio. Así que bárbaro. Y bueno, así comienzo mi relato. Yo creo que no hay nadie que pueda contar, que tenga la foto con el globo diciendo yo vencí al COVID. De ese sanatorio nadie sale así, de esa manera. ¿Y estás revisando los extractos, las deudas que tenés con este sanatorio? Sí, yo te quiero comentar uno porque quería compartir, hice un documento, ¿verdad? Pero me dicen que no se puede compartir, entonces te voy a mencionar nada más un ítem en el cual cómo ellos están robando, aprovechándose de la desesperación, de la angustia y del tiempo que estamos pasando, ¿verdad? Sí, a ver, contanos. Esta pensión, hay una pensión de UTI, que obviamente es por la sala de terapia intensiva, ¿verdad? El Samaritano cobra 2.300.000. Y voy a comparar con un sanatorio que está, vamos a considerar, en su misma categoría, podríamos decir, aunque es mucho mejor el servicio, ¿verdad? San Sebastián. San Sebastián está cobrando 2.200.000. Ahí obviamente no hay mucha la diferencia. ¿Dónde está la diferencia? En que en el Samaritano, aparte de la pensión UTI, ellos te cobran un adicional del honorario de enfermería. El honorario de enfermería, si vos averiguás en todos los hospitales, ya está incluido dentro de la pensión de UTI, porque de hecho por eso ya es caro luego el monto. Entonces el Samaritano, para no decir que está cobrando una fortuna en su sala UTI, lo que hace es dividir. Te vuelven a cobrar honorarios de enfermería. ¿Cuánto es? 75.000 por hora, es decir, 1.800.000 más. Terminas pagando por la pensión de UTI 4.100.000 versus 2.200.000 que está cobrando un hospital de su misma categoría. Entonces, eso multiplicado, mi papá estuvo 6 días en ese hospital, termina siendo 10 millones de guaraníes solamente en un ítem que te estoy diciendo, ¿verdad? Claro. Así que, para que vean cómo es el robo, el abuso y todo lo que están haciendo. Eso es la parte, digamos, económica. Luego está la parte médica también, que yo creo que tienen que no dejar de pasar, ¿verdad? De hacer la investigación, hacer la auditoría.
el tema que te dije, de ese hospital vos sacás un muerto. No es posible. Yo le escuché a la doctora Leticia Pintos que según estadística el 40% lograba salir de UTI, ¿verdad? Entonces 4 personas deberían, o por lo menos un poco menos, ¿verdad? Entonces debería llamar la atención que de ese hospital nadie, yo te puedo asegurar, si uno sale con vida es, no sé, raro, ¿verdad? Entonces yo hablé con otras personas que pasaron por lo mismo, que estaban en contacto con otras personas y nadie logró sacarle con vida a su paciente, a su pariente, ¿verdad? Entonces ahí está pasando algo, ¿verdad? Independientemente del asalto, del robo económico, también está el tema de la parte de salud, ¿verdad? Claro. La parte médica. Por ejemplo, te doy un caso, ¿verdad? Que el primer órgano que afecta al COVID es el riñón o el corazón. Entonces, me pregunto, ¿el samaritano tiene una máquina de diálisis? Porque si no, ¿qué es lo que está teniendo? Si vos no podés, si vos no, solamente lo que estás dándole al enfermo es el oxígeno, al de COVID no le sacás de esa situación solo con oxígeno, entubándole, ¿verdad? Esa no es la única manera de un tratamiento de COVID. No se le puede habilitar a un hospital solamente porque tengan las máquinas respiratorias, ¿verdad? Claro. Entonces me pregunto yo, ¿tiene un nefrólogo, tiene un cardiólogo? Esa plantel son personas, yo le he visto, ¿verdad? Los médicos, hay un médico, el jefe terapista, Arnaldo Noguera, se jacta de que trabaja en 7 lugares más, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento este señor hace su recorrido? Porque realmente es un recorrido lo que hace por este sanatorio. ¿Y a cargo de quién se están quedando estos pacientes de terapia intensiva? Hoy la deuda, Paola, que vos tenés con este sanatorio, ¿de cuánto estamos hablando? No, la verdad, mi caso es de marzo. Lo mío ya viene ya pasó, ya va a ser cumplirse 2 meses. Fue 100 millones, no, realmente 100 millones. No es una suma sideral, ¿verdad? Pero fueron 6 días nada más. Y te cuento lo misterioso que es este sanatorio, que ellos nos consiguieron un lugar en IPS. Es decir, ellos tienen un poder más que nosotros, porque bueno, nosotros no estábamos pudiendo pagar, y una forma, yo creo, de deshacerse de la persona que no puede estar abonando y al mismo tiempo deshacerse de una estadística del próximo muerto, ¿verdad? Ellos saben, si vos no estás haciendo nada por ese paciente, es obvio que se termina muriendo. Entonces yo creo que va por ambos factores se toman, ¿verdad? De exigirte el pago, que obviamente se aseguran que no sea una suma tan elevada, y segundo, el tema de deshacerse como te digo, de estadísticas de muertos. Entonces, este jefe terapista fue el que nos consiguió lugar en IPS Ingavi. Entonces, tienen más poder que los simples usuarios, ¿verdad? Los simples asegurados de IPS. Te comento, Jorge. Estos casos que después de lo que pasó contigo, dijiste que venís ya con esto desde marzo y este desenlace terrible, ¿verdad? Con lo que pasó con tu papá. Vos fuiste escuchando otros casos, ¿verdad? Similares. Dijiste sí. lo de terapia intensiva, es cierto. El domingo nos dijo la doctora Leticia Pintos, le preguntamos el porcentaje de mortalidad en terapia intensiva. Perdón. De 10 que ingresan a terapia, 4 se mueren. Vos decís que... es así, bueno, al revés, debería haber. Entonces es mayor el tema de que deberían, digamos, salir con vida, ¿verdad? A esta gente, exactamente, porque del samaritano, te digo, es la antesala al cementerio. ¿Y qué ese es el lugar? Aparte de contarnos tu experiencia, este relato tuyo, Paola, ¿qué vas a hacer vos? ¿Advertir a quienes, a pacientes? ¿Qué es lo que vos querés lograr con esto? Dijiste al arrancar esta entrevista, busco justicia. ¿Justicia cómo se te va a dar a vos, Paola? Cerrando, que se cierre ese sanatorio. Ese sanatorio no debería estar abierto. Yo entiendo que la gente va a pensar, bueno, tenemos menos camas de terapia, pero ¿para qué queremos un sanatorio donde es, ya les digo, la antesala al cementerio? Así que yo pido eso, así que
Ya nosotros de hecho nadie de lo que están presentando sus denuncias va a recuperar a su muerto, pero sí para evitar más, porque no, de ese hospital, te digo, nadie, se puede esperar lo peor en la parte económica, porque estamos viendo que hay sobrefacturación, y también en la parte médica, ¿verdad? Entonces, Quiero que escuches la semana pasada otra nueva denuncia. ¿Tenés, Cintia, ese testimonio? Escucha un poco, Paola, un poco para compartir también contigo que no sos la única que está en este reclamo. Hay otras personas. Tenés a mano, vamos a compartir también con Paola y con la audiencia. A ver. El Ministerio de Dios quiere, todo vuelve, como dicen. Vos sabés que justamente Cintia, mi compañera, estaba diciendo que estaban buscando terapia justamente para su suegra o su tía, no me acuerdo quién era, ¿verdad? Creo que es la mamá de su primo, algo así. Y justamente en el lugar donde consiguieron era el Samaritano y le pidieron 50 millones para entrar. Desesperados estaban. Hasta que justo el día que se le intervino le bajaron a 25. Pero igual consiguieron, le van a meter ahí porque estaban desesperadísimos, ¿verdad? Y ojalá realmente se haga algo, ¿verdad? No sé si van a cerrar o tal vez no agarren más gente hasta que salgan todos, no sé. Porque tanto también se necesita, pero como vos decís, todos los que ingresaban ahí murieron, por algo también ha de ser. Ahí está. Coincide, Paola, también con tu relato, ¿no? Esto que no, dice yo esta. hablé con mucha gente y todos piensan, de alguna u otra manera, esto es bastante asustador, Jorge, de alguna u otra manera piensan que ellos mismos te dejan morir, le dejan morir a tu paciente cuando se acerca la fecha de que el seguro ya está cubierto, los días del seguro, de pago del seguro, cuando están pagados ellos se benefician de de los 13 millones que está pagando el ministerio. Me contó una que ya estuvo después que yo, que morían más rápido esos pacientes que los pacientes privados. Entonces es un hospital que son unos mercenarios y, como te digo, por algo está pasando, independientemente del tema económico, el tema también que debe llamar la atención es que de ahí nadie sale con vida. Entonces, a ti también quiero que dejar en claro, es decir, o dejar este tema de que pueden maquillar ese tema de que hay gente que salieron con vida, pero esos son traslados de semimuertos a otros hospitales. Nadie de ahí te puede asegurar que sale con el globito que dice yo vencí al COVID. Lo que ellos pueden presentar son traslados, porque también te iba a mostrar en la constancia del traslado de mi papá, dice por alta médica. Entonces, no sé si así ellos le presentan al ministerio y dicen, bueno, acá ya salió uno con vida y realmente él se trasladó a Ingavi, ¿verdad? Entonces, eso también que las personas que auditen tengan en cuenta, ¿verdad? Paola, y mi último sí, reclamo, Jorge, sí. es el tema de que, bueno, ellos te llaman, es decir, te digo la parte económica cómo es. Ellos te llaman cada día a decir cuánto es tu deuda. Que días 25, después 15, después puede ser, bueno, depende de la situación de tu paciente, y yo creo que también depende de cómo ellos vean tu poder económico, ¿verdad? Lo que sí que ellos nunca, hasta el día de hoy, no, me presentaron el detalle de gastos diarios. Yo tengo un detalle general, parcial, pero yo no sé, por ejemplo, si yo el primer día cuando te le intuban al paciente es aproximadamente 25 millones. Ahora, ¿qué cubre esos 25 millones? Hasta el día de hoy yo no sé, porque se rehúsan a entregarme ese documento. Por eso también estaba mi reclamo, ¿verdad? Yo quiero conocer ese detalle de gastos diarios, porque bueno, es mi derecho, pagamos 100 millones y queremos saber en esos 100 millones qué es lo que pagamos, ¿verdad? Tenemos las facturas legales, pero no el detalle de gastos diarios. Claro. Eso, por ejemplo, no nos dan. Te tienen que entregar. Vos sabes, Paola, es impresionante. No recuerdo así la cantidad de mensajes que me están enviando de casos similares al tuyo y personas que quieren aportar datos, información. No lo voy a decir ahora, lo vamos a chequear, ¿verdad? Yo siempre digo, nosotros no, sin el chequeo previo no compartimos ninguna noticia, pero a mí me sorprende y todo apunta a antecedentes de quién está a cargo actualmente de este sanatorio. Es increíble, ¿verdad? De distintas partes
casos Y por algo puntuales. será eso, por eso algo. ojalá que realmente se haga, porque Sí. bueno, yo no empecé antes tampoco, porque esto iba a ser una pelea puede ser hasta ahora, ¿verdad? Una pelea de David contra Goliat, ¿verdad? Este hombre obviamente tiene un poder, ustedes vieron cómo él habla, cómo se dirige, cómo él maltrata a la gente. De hecho, él tiró una tipo amenaza de que sus hermanos le iban a proteger. No sé si te entendés la palabra los hermanos, ¿verdad? Sí, perfectamente, los brothers. ¿Sí? Exacto. A ver, Entonces, Paola, por último, ¿tu mamá? ¿Cómo está tu mamá? mi mamá, bueno, está ahí tratando de llevar el día a día, ¿verdad? Así que eso también yo me di cuenta. Yo creo que yo todavía no empecé el duelo porque estoy así como... Claro, toda acelerada, choqueada, Sí, impactada. estoy todavía Sí. enojada. Yo cuando hablé con este abogado de la superintendencia me dijo, pero estás enojada, estás muy nerviosa, tranquilízate. Yo le dije, bueno, ponete en mi lugar. Claro. Siento, por eso te hablo con esa rabia como si fuera que mi papá está todavía internado, ¿verdad? Sí. Porque realmente es así. Hablé con una chica que pasó también lo mismo y me dijo, solamente nosotros sabemos el infierno que pasamos en ese lugar. De terror. Gracias, Paola, fuerza, mucha fuerza. Gracias por este contacto, muy amable. Dale, seguimos en contacto. Sí, señora, hasta luego, Paola. Agüero afectada, escucharon ustedes. Vamos a hacerle seguimiento a esto, ¿sí? Lo del samaritano. Y también acá me dicen que piden ya réplica, con todo gusto. Todas las personas aludidas en la caja negra, todas, nosotros le damos uso del derecho a réplica, que no podemos negar, no es una garantía constitucional que tienen. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.